estimado estudiante, esto es Dibujo Libre 1 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro cuarto webinar correspondiente al segundo corte. Para este webinar, pues vamos a explicar la segunda actividad del 20% del segundo corte, también dar contenidos al respecto de lo que es la unidad número, esta es la 3, unidad de color, que va aunada con lo que es la valorización y asimismo lo que sería la unidad de figuras bidimensionales o la bidimensionalidad. La actividad tiene relación con esto de lo que es la valorización, el trazado que hemos visto anteriormente en el primer corte y ya en este segundo corte. Asimismo, pues, tema de color, de propiedades del color y elementos bidimensionales. Sobre todo en el tema de principios bidimensionales que tiene relación con lo que son la teoría del gestal, con los principios de percepción visual. Entonces, estos elementos bidimensionales podrían asumirse también como en el dibujo. Entonces, voy a compartir con usted la pantalla de la plataforma Saya en su aula virtual de Dibujo Libre 1. Recuerde, yo soy Mirza Uribe. Aquí la tenemos. Entonces, por aquí vamos a bajar. Recuerde que el corte 2 va a tener 3 unidades, unidad 2 de valorización, que ya fue explicada en el webinar anterior, con su actividad correspondiente, y un poco también con el tema de textura, un poco para realzar ese tema de valorización y trazado. La unidad 3, que está destacado de esta semana con color. Aquí tienen el contenido, lecturas y un video relacionado para técnicas. Aquí va a estar grabado la unidad, va a estar colocada en lo que es el webinar. La unidad 4, figuras bidimensionales, que es el cierre del segundo corte, donde aparece el contenido en resumen al nivel del libro y lecturas recomendadas. Asimismo, un video relacionado con la aplicación de técnica bidimensional. Y por acá va a estar la actividad, la del 20%. También se observa, recuerda que se activa el panel de la derecha, el bloque de la derecha, vamos a activarlo, para que vaya siendo el recordatorio de las entregas de lo que es las actividades de este corte. Entonces ya está haciendo recordatorio que el vencimiento de la actividad de trazado o valorización está por culminarse el 24 como fecha recomendada de entrega, pero cierra totalmente el 28. Asimismo, lo que es la wiki está por aquí valorizando y trazando. Comenzó el 22 de mayo y cierra el 24 de junio, para que esté atento a esa actividad. Asimismo, pues los webinars, probablemente este webinar número 5 es probable que lo adelante para el día lunes. El lunes cae lunes 26. No, ya va. No, lunes 19. Lunes 19 en la tarde. Y el del trazado de valorización, perdón, y el sexto webinar sí para el jueves 22. Entonces esto lo voy a acomodar en algún momento para poder tenerla, que sería bien, las clases. Entonces, por aquí la actividad es una tarea en línea, trazado, valorización, color, bidimensionalidad. Digamos que todos esos elementos del dibujo pues ya deben estar presentes aquí en esta actividad. Entonces, en la actividad están las instrucciones. Dice que el cierre, como dice, 24 de junio, es el recomendado, tiene una holgura
hasta el 28 de junio. Digo aquí, estimado estudiante, en esta oportunidad se realizará un dibujo libre basado en figuras bidimensionales, aplicando el color en la manera como se organiza un círculo cromático. ¿Por qué coloco el círculo cromático? Bueno, porque el círculo cromático pues explica las diversas tonalidades de color, colores primarios, la combinación de estos en color secundario y los terciarios, y también lo que es la saturación conforme a la colocación del negro o colocaciones de blanco para la luminosidad, lo que es la saturación y luminosidad. Asimismo, esa combinación de un porcentaje igual para los colores secundarios también se da lo que es la saturación y la luminosidad y por lo tanto la gradación del color para observar las diversas tonalidades. Entonces allí sucede el círculo cromático. Asimismo, se comprende lo que es los colores análogos, los que están más cercanos a ese círculo, se selecciona un color y los tres o cuatro más cercanos están siendo análogos con el color, o los colores complementarios, que son los colores que son el inverso de lo que se observa en un círculo cromático. Entonces allí existe esa propiedad del complemento del color o de la analogía del color. También funciona a través de triadas para la escogencia de las mejores tonalidades en una triada de equilátero, triángulo equilátero, para poder seleccionar el color en ese círculo cromático. Entonces, el formato de dibujo debe tener una medida de 21 por 21 o casi 22 centímetros por 22 centímetros en su base. Esto es más o menos una medida del tamaño carta. Recuerde que el formato tamaño carta mide 21.7 por 27.9. Entonces, el dibujo va a estar, digamos, circunscrito allí dentro de ese recuadro de 21.7 por 21.7 centímetros en su base, pero está circunscrito en un diámetro de 18 centímetros. Para el desarrollo del color se puede trabajar con la técnica de color que el estudiante considere que tenga mejor destreza o más destreza. Puede ser de repente pintura al frío, puede ser acuarelas, lápices de color, tiza pastel. Sin embargo, pues si necesita alguna asesoría con alguna de las técnicas, pues por supuesto estoy a la orden. Pero dentro de esas técnicas a aplicar debe conseguir las siguientes gamas, lo que es el blanco puro a intenso, el negro puro a intenso, del color azul, amarillo, el cian o el magenta, esas combinaciones, deben existir esas gamas, esos gradados. Más o menos lo que les explicaba de lo que era la saturación, la iluminación, lo que es la gradación del color, lograrlo a través de esos colores. Deben existir esas combinaciones. Entonces se sugiere realizar esas gamas cromáticas, esas combinaciones, a lo mejor con inyectadora, colocar la misma proporción de gotas de pintura para aplicación de color, si se trabaja, por ejemplo, con acuarelas o pinturas al frío o técnicas aguadas en realidad, y medir la cantidad exacta para proporcionar el color. Si es con técnica de lápiz de color, pues esa misma eh, colocación del color de uno y otro, o el bagaje de colores que se tiene de tonalidades, dependiendo de la cantidad de lápices de color que se tenga. Entonces seleccionarlos para saber cuál es la mejor gradación allí. Recuerde que debe colocar todos los colores del círculo cromático que se sugiere. Abajo en la actividad, o sea, más abajo, están unos círculos cromáticos sugeridos. Ya lo vamos a observar. Para la entrega de dibujo libre, de lo que es color, bidimensionalidad, la parte de trazado y valorización, entonces debe realizar una secuencia fotográfica del paso a paso donde incluya el dibujo final como una especie de presentación
tomando buenas fotografías de su proceso de elaboración o de repente el escaneo final del dibujo. Entonces va a hacer una presentación de como mínimo 5 diapositivas desde ese proceso donde se muestra esa secuencia desde el inicio, quizás intermedios, casi final y pues ya el final como tal que sería el dibujo. Entonces, luego de que tenga la presentación ya dispuesta, diagramada con sus imágenes y de repente hacer mención de lo que está sucediendo para cada imagen de ese proceso de elaboración, pues se convierte en PDF. Trate de que esa presentación tenga una portada, ¿sí? De donde identifique su nombre, el apellido, por supuesto, la materia, el título del ejercicio y, por supuesto, la universidad y la cátedra y mi nombre de la tutora virtual y la fecha. Es bueno hacer esa identificación de esa manera. Em, entonces, el archivo en PDF, preferible, cuando lo guarde, que tenga su apellido, su nombre, o su nombre y apellido, coloque dibujo libre y coloque color. Dibujo bidimensional, color, puede ser también allí como lo sugiere la abreviatura. El archivo no debe ser mayor, debe ser mayor o igual, no debe ser mayor a 20 megabytes, puede ser menor, pero hasta 20 es lo que recibe la plataforma. Algunas imágenes sugeridas es a manera de mandala se pudiera utilizar. Entonces hay eh, unas imágenes sugeridas que hacen la proporcionalidad en cuanto a lo que es la imagen bidimensional, de elementos bidimensionales. Entonces, aquí hay una figura bidimensional, la manera de mandala, fíjese que es un elemento quizás radial o centralizado, donde aparecen figuras simples y se van conformando dentro de lo que es un punto central. Igualmente este que es geométrico, pero tiene figuras simples que van a las complejas, entonces allí podemos trabajarlo a través de lo que es el color, hacer algunas propuestas de color con base a esa gradación y a lo que es el círculo cromático. Otra forma de mandala que se puede estructurar en ese espacio de la hoja carta, que pudiera ser de 18, recuerde que es de 18 centímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, estos elementos pudieran seleccionarse para tengan esa proporción. Aquí otra propuesta, la cual puede ser, fíjense que son 4 referencias que puede tomar una de ellas para aplicar color a manera de círculo cromático. Entonces, círculos cromáticos de referencia, la idea es que aparezcan los colores. Fíjense que este círculo cromático va desde lo más luminoso hacia lo más oscuro, o sea, lo que es la luminosidad como propiedad del color hacia la saturación del color. En el espacio del medio del círculo cromático es el color puro. Fíjense que aparece amarillo, el azul y el rojo por acá, o el magenta, ya vamos a bajarlo, el rojo, formando una triada perfecta. ¿Sí? Entonces, cada círculo o cada espacio, fíjense que está dividido en dos propuestas, separa dos propuestas de color. Entonces, pues, podemos hacer eso. La otra es, fíjense, la gradación que va de colores altos a bajos, también se le llama, que va hacia la luminosidad, el tono, digamos, puro, y luego la saturación, que se logra a través de la luminosidad con el blanco y la saturación con el negro. Pero como hay una gama de colores, quizás dentro de las técnicas, entonces se pudieran utilizar esa organización de las gamas de color. Aquí otra propuesta de círculo cromático también se observa entonces lo contrario, hacia adentro, hacia el centro, la parte de luminosidad
de la cercanía hacia el blanco, hacia la luz, y hacia afuera, lo lejano de lo que es la oscuridad, en las tonalidades un poco más saturadas a través del negro. En el centro, que es el quinto, es el tono puro, tal cual como lo muestra aquí la leyenda en esta escala de grises. Entonces, el quinto es el tono puro, el primero es el tono de un 20%, el de último o el de afuera es un tono hacia el negro de un 80%. ¿Okay? Esto se da por la incidencia de blanco y negro, o sea, puntos de blanco hacia adentro, puntos negros hacia afuera con la misma mezcla. Entonces vamos a tener los colores primarios, siempre haciendo una triada. En este caso tenemos separación de 3 colores. En el caso de la combinación rojo y amarillo, vamos a tener el naranja, que es un color secundario. La mezcla del naranja con un poquito más de rojo, pues nos da un color terciario, que es un rojo naranja. Y asimismo, la combinación del naranja con el amarillo nos da una combinación con amarillo naranja, o sea, nos dan otros colores terciarios. Igualmente, la parte de lo que es la combinación del amarillo con el azul, un color en las proporciones del verde total, que es secundario, pero la combinación de azul con el verde en el secundario nos da un color terciario, que es el azul que se torna verdoso o azul verde. En el caso de la combinación del verde con la misma proporción del amarillo, nos da un amarillo entre verde, amarillo verde, como resulta aquí. Y asimismo pasa con las tonalidades de azul hacia al rojo igual. Entonces, colores secundarios y su combinación de ellos con el color primario nos da el color terciario, tanto para el azul como para el violeta. Entonces, aquí vamos nuevamente. Ok, entrega recomendada entonces hasta el 24 de junio. El cierre definitivo de la actividad es hasta el 28, como para que haya un rango. La actividad vale 20 puntos, 20% del segundo corte. Ok, entonces, bueno, aquí quedan 7 días para la entrega. Entendiendo esto, entonces, cualquier duda, comentario, recuerda, está el foro de alguna duda, pregunta aquí, que está en el bloque general. También está este icono que está por acá, que es mensajería privada. También se pueden hacer preguntas, comentarios, alguna inquietud que tenga. Igualmente se abrió el grupo de Telegram de Dibujo Libre 1, el cual pues también puede reportarse por allí y pues hacer mención de las dudas. Bueno, una vez explicado esto, entonces nos vamos a ir aquí a la parte de la unidad 3, que es la de color. A ver si puedo subir. Ahorita, esperar a que cargue. Estoy subiendo con el tono. Okay. Entonces tenemos la unidad 3, color. Dice que hay un libro, un resumen. También hay unas lecturas recomendadas de ello. Entonces, en esta unidad 3, el color en el dibujo libre, lo he denominado así el libro, se analizará todo lo referente al color y sus aplicaciones en las expresiones visuales. Cuando se habla de todo lo referente al color, digamos que es a nivel general, porque en la carrera de diseño gráfico, pues ustedes tienen una materia específica de color. Aquí en dibujo libre, pues se hace una introducción de lo que es el color, se aplican propiedades, sin embargo, pues no se llega como tal digamos, a ampliar lo que es el tema, porque el tema color es bastante considerable, tiene bastante por explotar. Entonces, el color, debemos saber, es un componente fundamental en cualquier diseño, en el diseño realmente, es de suma importancia en el diseño. Y es necesario
es necesario ser analizado detenidamente, comprenderlo, manejarlo de arriba abajo para el diseñador. La percepción del color es una de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común y constituye una valiosa fuente de comunicación visual. Es por ello que insisto que es necesario, o sea, va de la mano definitivamente con el diseño, lo que es el color. El manejo del color es importantísimo. Yo creo que es una de las herramientas, o sea, sin color pienso que no hay diseño. Así sea que digan que hay valor de negro blanco en el diseño, bueno, también es necesario comprender ese valor negro blanco, pero el color también es inminente que lo sepamos manejar de arriba abajo. Entender ciertas reglas, saber usarlo es fundamental para crear un buen diseño. Entonces, en la unidad se analizan características a nivel conceptual para su aplicación en el dibujo libre. Aquí observará entonces los objetivos de aprendizaje de la unidad 3 del color. Entonces, uno de los objetivos es identificar el uso de técnicas de color y su evaluación, eso lo vamos a revisar. Distinguir los valores de color como forma de expresión visual, distinguir los tipos de contrastes que se utilizan en representaciones gráficas. Cuando se habla de contraste, pues estamos hablando ya de colores complementarios. Y es por ello que en el ejercicio se somete al estudio del círculo cromático. Interpretar las aplicaciones del color y su relación con la psicología. Hablaremos un poco, en parte, de lo que es la psicología del color, de cómo afecta el color en algunos casos, en la generalidad de este asunto. Contenido: historias, teorías, diferencias, obtención y diversidad de usos de color en el campo artístico de manera general. Contrastes básicos del círculo cromático, contraste o complemento, realmente lo llamaría. Contrastes de colores cálidos y fríos, la analogía, lo que es la degradación o la gradación preferiblemente, complementarios, colores complementarios, lo que es la monocromía, la superficie, las tonalidades o el tono y los aspectos psicológicos se van a establecer. Entonces, descripción de contenidos, aquí unas sugerencias para observar lo que es la unidad. Entonces, en la descripción de contenidos se analiza lo referente al color, las aplicaciones y expresiones visuales. Esto implica que se obtendrá un lenguaje técnico sobre el color que todo diseñador debe manejar. Observaremos técnicas de uso de materiales y se realizarán tablas de color para distinguir los conceptos. Asimismo, se recomiendan pues algunos enlaces que tenemos por acá sobre mezclas, sobre técnicas. Digamos aquí, por ejemplo, vamos a encontrar lo de la tutorial de acuarela, cómo pintar con pinceles acuarelables. También cómo colorear lápices con lápices de color, una breve guía que también podemos complementar, a pesar de que es la técnica que más se utiliza desde que estamos quizás en primaria, en secundaria, pero nos ayuda un poco a lo que es la parte un poco más de técnica profesional. Entonces, en el caso de acuarelas, que abrimos aquí los enlaces para complemento de esto, entonces, cómo pintar con pinceles y lápices acuarelables. Entonces, aquí nos dicen algunas recomendaciones. Dice acá que la acuarela es un material con muchas posibilidades creativas. Para empezar a dibujar se necesita un pincel y unos cuantos pigmentos, obviamente. El simple hecho de elegir colores, los pinceles y las técnicas son claves para la obra final. Por aquí un tutorial. Ok. Aquí es un blog de la ilustradora Beatriz Ramos que se llama Narratividad. Entonces, aquí aparecen dos herramientas diferentes para aplicar acuarelas. Una, que es la de los lápices, y la otra es la de los pinceles. Recuerde que, bueno, que en el mercado pues se venden lo que son lápices muy parecidos a lápices de color, pero son lápices de color que son acuarelables, los cuales podemos
pintar normalmente como si tuviéramos lápices de color, pero luego hacemos una mezcla con pincel de agua, con agua, con mezclas de agua. Entonces hay esas técnicas. Igual está lo que es lo que viene en formato de como de pastillas, que es el común. También en la acuarela viene como si fuesen barritas de óleo. Igualmente, pues también es muy práctico utilizarla porque se va sacando por gotas de acuarela y se va mezclando con el agua. Entonces, por acá, cómo pintar con lápices acuarelables. Al diluirlos con agua, dice acá, hay un gran número de posibilidades pictóricas en otros formatos. El consejo que da la autora del blog es que consiste en crear una guía de colores, ya que la pigmentación de los lápices de color cambia en función si están secos o si se han mezclado con agua. Se realiza entonces humedeciendo el color, pintando sobre el papel, indicando el lado, el número que corresponde. Entonces, algunas técnicas aplicables con lápices de color se dicen: aplicar y humedecer, mezclar tonos, pigmentos y lápices desde humedecer la punta. Entonces, uno es aplicar y humedecer, consiste en aplicar el color sobre el papel y pasar un lápiz húmedo por encima hasta que el color se convierta en una mancha homogénea. En función de si se desea destacar más o menos trazos de pincel, se utilizará más o menos agua o se frotará con más o menos el pincel. Eso es lo deseable. En cuanto a tonos, la mezcla de tonos, entonces es ideal obtener un tono con la mezcla de dos colores. Primero se aplica una capa de uno, seguidamente el otro, y luego se humedece el pincel y se va haciendo la mezcla que se requiere. Luego el pigmento desde el lápiz. Esta técnica especialmente para dar toques de color un poco intensos o más intensos. Entonces, con el pincel humedecido se extrae un poco de pintura del lápiz y se utiliza directamente sobre el pincel. Lo observaremos. Se toma el pigmento y bueno, se va como estableciendo, como si el lápiz se utilizara o fuese digamos, la barra o la pastilla. Entonces, en este caso se toma desde el lápiz para lo que es el pigmento. Humedecer la punta del lápiz también es válido con este tema de los lápices acuarelables. Entonces, en este método, pues se coloca la punta del lápiz en un vaso y luego, pues la textura que da en el papel, preferiblemente en una cartulina que sea resistente o que tenga bastante gramaje. Entonces, la textura es bastante interesante, da un color así tipo pastel, bastante chévere. Entonces, ¿cómo mezclar colores con acuarelas? También dice acá con mezcla sobre paleta o sobre el mezclador, también sobre el papel y se van colocando las capas, se van sobreponiendo capas. La mezcla de acuarela sobre paleta o de, dice acá, esta es la forma más simple de mezclar en la acuarela y consiste en mezclar los colores de la propia paleta. Con esta técnica se consigue una mezcla muy homogénea, un tono más uniforme. El primer paso es escoger un color y aplicar la cantidad de agua necesaria con la superficie, según la superficie. Aplicarlo en la paleta, limpiar el pincel, luego eliminar el exceso de agua. Se escoge, corrijo, se escoge un segundo color, se mezcla bien los dos pigmentos repartidos uniformemente y se aplica sobre el papel. Esto, como sucede aquí en el mezclador. Y aquí se observan algunos pasos en las imágenes. Entonces aquí están las paletas metálicas o cerámicas y las plásticas. Las metálicas son ideales para la mezcla. Las plásticas pues también se coloca, pero es preferible utilizar las metálicas en lo particular también, tal cual como dice la chica del blog. Mezclar sobre acuarela
en el papel. También es una técnica que resulta, sin embargo es menos homogénea, pero se pueden hacer las mezclas allí a nivel de pruebas. Superposición de capas de acuarela da unos pigmentos y unas texturas bastante interesantes en cuanto se superponen capas de diversos colores y se va frotando con el agua. El agua pues resulta también de bastante ayuda porque ayuda a hacer esa ligereza de lo que tiene la acuarela. Ayuda también a tener tonalidades en la medida que vamos colocando el agua dentro del color. Entonces se va haciendo esa gradación natural, se podría decir, de lo que es el agua. Por eso es que gusta mucho esa técnica de la acuarela. Aquí algunos otros datos que puede revisar con respecto a la técnica de la acuarela. En el caso de cómo colorear con lápices, pues aquí también nos dan ciertos datos de cómo colorear, de algunas técnicas, como para reforzar lo que ya conocemos. ¿Sí? Algunos colores, por lo general si tenemos suficientes tonalidades de color, entonces los escogemos todos y vamos haciendo como una especie de organización que llamo yo en cuanto al color se refiere, del más claro al más oscuro, del tono alto al bajo, como sería en dado caso, el alto pues para los claros, el bajo para los más oscuros. Y se van haciendo pruebas. Bueno, aquí algunas muestras de técnicas de color. Lo invito a revisar también lo que es la página. La presión va a depender también de lo que quiera lograr. Y con el tema de presión, pues siempre me preguntan, profesora, si puedo hacer un poco más de presión o con la mano suelta. Entonces, hay tres tipos realmente que se usan con los lápices de colores. Ya sea uno que es, unos prefieren la punta fina para producir una presión ligera, media o fuerte. Una presión un poco más ligera dibujará colores más claros, por supuesto, y líneas más claras. Lo mismo ocurre con la presión media y fuerte, pero también va a depender del tipo de color que estamos tomando en cuenta. Asimismo, el lugar donde se sostenga el lápiz es vital. Si estamos tomándolo alejado de la punta, así como de manera muy artística, pues ayudará a las líneas más claras. Si lo sostenemos de forma natural, como si estuviéramos escribiendo, entonces la punta pues crea digamos, un peso de color un poco más oscuro, total de que pues allí tenemos esos valores. Es importante recordar que la luz se utiliza dependiendo de las técnicas de presión. Entonces, el área en que incide la luz sea más clara, mientras el área de la sombra será más oscura, creando contraste claro y claroscuros. Entonces, dominar la presión es el paso para aprender cualquiera de las técnicas. Es bueno hacerlo. El punteado de lo que es con color. Entonces, el punteado es una técnica utilizada para crear texturas, dibujando pequeños puntos. Los puntos pueden estar uno del lado del otro o muy juntos, o hechos con una punta afilada o desafilada para tener un efecto variado. Entonces, esta técnica sirve para crear ciertas sombras. Golpe de ida y vuelta, también podemos utilizar este tipo de técnica, es sobre todo para sombrear, para mezclar o para aplicar capas. El trazo de ida y vuelta es una técnica de lápiz de color versátil que implica dibujar de un lado a otro sobre el papel, controlando por supuesto el movimiento. Eclosión o mezcla también se utiliza dentro de lo que es, por supuesto, los lápices de color. La eclosión es dibujar líneas paralelas, ya sea de un lado a otro espaciadas, digamos separadas también. Se puede aplicar una presión fuerte del lápiz con sombras o tonos oscuros. La presión de la luz puede generar un contraste de luz y oscuridad según el efecto deseado, tal cual como se ve por aquí. Aquí otros tipos de técnicas, que es el scumbling o las capas, técnica del lápiz en colores, el difuminado seco también, la mezcla húmeda,
que se hace también con aceites, con alcoholes, con alcohol isopropílico. Entonces hay una variedad también de técnicas que se pueden explorar a través de los lápices de color. También pues aquí habla de algunos otros posts, como pintar en acuarela, impresiones artísticas, en fin, cómo dibujar manos, cómo dibujar ojos, convertirse en ilustrador. Otra técnica de superposición de capas, otro archivo por aquí que comparto, otra página que es técnica de superposición de capas para técnica de lápiz, de color, de manera que sea un poco más realista, ¿no? Si se quiere. Entonces, por aquí algunos consejos previos. Entonces, la idea es tener las tonalidades de lo que se va a usar, como decir, una paleta de color, cómo tomar el lápiz, entonces hacer la parte de líneas homogéneas o trazos circulares, pero que también sean homogéneos. Entonces, ¿cómo se toma el lápiz? El color se toma normalmente, como lo hacemos en la primera imagen, que se ve aquí. En la segunda, para aplicar capas suaves, se coloca un poco más alejado. Se prepara el boceto, por supuesto, a través de grafito, el contorno, todas las proporciones, todo lo que se va a, digamos, a pintar. Se hace lo que son las sombras, tal como se observa en el dibujo. Las partes de luminosidad también se marcan para crear esos espacios y tener esa organización dentro de lo que es el dibujo que se va a pintar. Bien. Simplemente con el grafito pues se marca, no es necesario el marcaje y la valorización, simplemente es como guías. Luego se va aplicando el color, recomendados, se va haciendo la intensidad. Fíjense que dice sin necesidad de presionar, simplemente se pasa una capa de lo que va. Luego se va pasando otra capa de las áreas que van más en naranja. Y en la tercera imagen, pues ya se coloca un poco más de otra tonalidad. Asimismo con lo que pasa en la parte de la rama de la naranja. Se va haciendo la búsqueda poco a poco de esas texturas que tiene la fruta. Bien. Y aquí algunos tutoriales también que nos ayudan un poco a complementar la cuestión. Bien, entonces, por aquí revisamos lo que fue el libro de la unidad 3 de color. Vamos a revisar también lo que sería la unidad 3 de lecturas recomendadas de color para cerrar lo que es la parte del contenido. Entonces, en esta carpeta conseguiremos archivos relacionados también que complementan la unidad, los objetivos. Vamos a descargarlos. Aquí nos habla un poco de el color como propiedades y el color como las partes de psicología. Voy a colocarlo aquí para poderlo abrir, para observarlo, para discutirlo. Entonces vamos a abrir. Okay. Bien. En Fundamentos del Color es un resumen. La teoría del color, donde se define la fisiología del color como elemento
de cómo lo observamos a nivel físico. En el caso de la definición del color, vamos a definirlo aquí. El color es un hecho de la visión, como es un tema fisiológico, que resulta de las diferentes percepciones del ojo a distintas longitudes de onda que componen lo que se denomina el espectro de luz blanca reflejada en una hoja de papel. Estas ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está, a leer acá, está comprendida entre 400 y 700 nanómetros, más allá de los límites existiendo radiaciones, pero que estos no son percibidos por nuestra vista. Entonces, los no visibles a los humanos van a ser los rayos ultravioleta, los rayos del sol, también los rayos infrarrojos. Pero lo que es visible a los humanos son estos colores que reconocemos como violeta, azul, el verde, el amarillo verdoso, amarillo, naranja y rojo, que se establecen en las mezclas del círculo cromático. ¿Okay? Y estos colores que he mencionado, pues son los que se ven a través de la luz, la reflexión de la luz. Y esto se hizo un descubrimiento a través de Isaac Newton, donde hizo sus primeras evidencias en 1666. Aquí la síntesis de color, denominadas RGB, CMYK, unas que son para el color, ya va, muy abajo. El color de pantallas, que son las síntesis aditivas, y el color de los pigmentos, que son los sustractivos, que es el CMYK. En el caso de la síntesis aditiva o la mezcla aditiva, está como color primario el rojo, el azul y el verde. Y sus mezclas del rojo y el verde va a dar el amarillo, la mezcla del rojo y azul va a dar el magenta, y el verde y azul va a dar el cian. Entonces son colores que es a nivel de luz, a nivel de focos de pantalla, donde se observan las mezclas de esa manera. Se adicionan las mezclas en ese sentido, por eso se le dice adición. ¿Okay? Cuando se hacen estas fuentes de luz de ese color, entonces sugieren o hacen referencia a esos colores amarillo, cian y magenta. En el caso de los colores sustractivos, que son los colores de imprenta, son los colores pigmento. Entonces, tenemos como color primario, que es la búsqueda a nivel de pigmento, que es el magenta. También se da el cian como color primario por el tema de la pigmentación y el amarillo, igualmente. Al hacer esa mezcla, ellos se van a sustraer y van a crear, ahora sí, por ejemplo, en el caso amarillo con magenta, un color rojo, un color naranja, muy parecido al naranja. En el caso del magenta y el cian van a crear un color azul oscuro como tendencia violeta. Y pues por supuesto la combinación que sabemos amarillo con cian va a crear un color verde, que son los que también conocemos. Se dice que los colores primarios son en general amarillo, azul y rojo, pero a nivel de pigmento entonces sería el amarillo, magenta y cian, porque son los colores puros que dan los pigmentos. En el caso de la focalidad, de lo que es la luz, pues sí, los colores ya van a ser el rojo, el azul y el verde, ¿okay? Como colores primarios. Y su mezcla, pues nos van a dar los colores que conocemos. ¿Okay? Entonces, esa clasificación de colores primarios, pues, en el modelo RGB, color luz, azul y verde cian, verde y rojo amarillo, azul y rojo magenta. Los colores en el modelo CMYK, color pigmento, verde, rojo y azul, ¿sí? Esa mezcla nos las da el amarillo cian, amarillo magenta, magenta cian. En el color pigmento RGB es amarillo rojo, naranja, rojo azul violeta, azul amarillo verde. Colores pigmento o colores también secundarios que le llaman. Entonces, RGB, el primero que ustedes ven ahí, amarillo, azul y rojo.
digamos que son las témperas tradicionales, hablan allí, modelo CMY, que es el amarillo, el cian y el magenta. Y en las mezclas de los secundarios que están por acá, entonces se habla del verde, naranja y violeta o púrpura, que son combinaciones de dos colores primarios mezclados en partes iguales. Esto lo hace secundarios más complejos y versátiles que los primarios. Los colores secundarios funcionan bien cuando se usan uno con otro en combinación con los primarios. Debido a su intensidad, los colores secundarios se usan frecuentemente para acentuar, especialmente con colores neutrales. Son las recomendaciones. En el caso de los intermedios, pues tenemos este caso de círculo cromático, donde los colores intermedios o terciarios se obtienen de la unión de uno primario con el secundario. Entonces resulta la mezcla del color amarillo con el verde o el amarillo por aquí con el azul. En fin, estos elementos, estos colores que aparecen aquí. Rojo con violeta, rojo violeta, azul verdoso, ¿sí? Esa combinación. Aquí propiedades del color, en el árbol del Munsell, que fue, digamos, una teoría propuesta, entonces aparecen que se distribuyen a través de ramas de saturación y pureza, donde las ramas pueden ser de distinta longitud, por ejemplo, en el caso del amarillo es más larga y del naranja un poco más corta. En ese sentido, entonces el árbol se segmenta en 10 intervalos que van del 0, el negro puro, al 10, que es el blanco, a manera de gradación, obviamente, y a su vez, pues, va a dar los límites de lo que serían los colores. Entonces, esa fue una propuesta de Munsell, en el cual pues, se ven los colores a través de su gradación. Y a su vez también, pues, nos permite observar las propiedades del color, lo que es el matiz, el cual se diferencia para dar el nombre a cada color. Uno en estado puro, si el blanco y el negro agregados, entonces es un atributo asociado a la longitud dominante de la mezcla en este tema de las ondas luminosas. El matiz nos permite distinguir el rojo del azul y se refiere al recorrido que hace el tono hacia otro lado del círculo cromático, porque por el caso del verde amarillento y el verde azulado serán matices diferentes del verde, ¿sí? Entonces allí tenemos esos matices. En el caso del valor o luminosidad, también se le llama, entonces un término que se utiliza para describir cuán claro, cuán oscuro aparece un color y se refiere a la cantidad de luz percibida. Independientemente de los valores propios de cada color, entonces pueden alterarse la adición del blanco, el color clave, valores de luminosidad altos, negro, que los disminuye. En el caso de los colores que tienen valor alto, reflejan más la luz y valor bajo, oscuros, absorben más la luz dentro de lo que es el círculo cromático. En el caso del amarillo, el color es mayor de luminosidad porque está más cercano a lo que es el blanco, y el violeta, el menor, más cercano a lo que es el negro. En el caso de la saturación o brillo, entonces tenemos colores que tienen que ver color, su intensidad, relacionarse con el ancho de banda, eh, luz, allí estamos visualizando los colores puros, espectro completamente saturados. Entonces, un color intenso es un color vivo, se satura con el color y es de mayor impresión en el objeto que se está moviendo. Entonces, aquí tenemos la escala de valores, también que podemos observar de lo que va desde el tono alto, que sería la parte blanca, y el tono bajo, que sería la parte baja. Yo les digo, papá, estoy en clase, no me muevan los cables. Sí, ok, por aquí está mi sobrino que me está visitando, entonces ahorita pues estamos entrando en clase, estoy explicando la clase de color, la clase de color. Ya te atiendo, ya te atiendo. Entonces, ático. Tenemos, por ejemplo, ese elemento del logotipo, del magotipo, a través de estos tonos, de este concepto de color, de tonos bajos, tonos altos, ¿ok? Donde se aplica esa parte
Listo. Y ya estamos observando una rueda acromática, que son las escalas de grises, que van desde sus tonos bajos a altos. La monocromática, el color monocromático, quiere decir que se utiliza esa escala de tonos bajos y altos en un solo color. En el caso del círculo cromático, como lo vemos aquí, entonces existen esas propiedades monocromáticas también de analogía, también de lo que es la saturación y lo que es la luminosidad para cada color. Lo observaremos acá. Asimismo, los tipos de armonía, que es bueno que lo revisen. Entonces, tipos de armonía con colores complementarios, que son los colores opuestos a lo que se ve en el círculo cromático y que se aplica justamente a lo que es los diseños, a lo que son estos elementos gráficos que se realizan, por ejemplo, en el caso de los empaques. Hay un estudio de color muy a propósito, no es, digamos, intuitivo como tal, sino que tiene que ver con este tema de la propiedad del color y a su vez también lo que sería la psicología del color. En el caso de armonía adyacentes, tenemos una triada, el cual tenemos colores que están cercanos a un punto del color, como son los adyacentes, y el color complementario, que es el color contraste. Entonces lo aplicamos también en diversas ramas de lo que es el diseño gráfico. En el caso de la armonía por analogía, del color análogo, entonces tenemos una triada donde se escoge un punto de color y seleccionamos 3 puntos, 3, 4, a lo mejor, para tener colores análogos. Allí se aplica pues todo lo que es también en la parte gráfica. La armonía dada por triadas se da a través de un triángulo equilátero dentro del círculo cromático, el cual seleccionamos 3 puntos de color equidistantes y esos colores equidistantes pues también se podrían llamar lo que son colores complementarios o colores contraste y se pueden tomar en cuenta para una composición, por ejemplo, el caso de un logo. Bien. Luego de acá podemos hablar de lo que es la psicología del color con lo que es los colores primarios y secundarios, colores luz, colores pigmento, que ya los mencionamos, un poco para complementar lo que fue el archivo anterior. Aquí lo que es el círculo cromático a través de las triadas, los colores cálidos, fríos, claros, oscuros. La parte monocromática, los complementarios, que son los mismos opuestos, o los contrastes y los colores análogos. En esta parte observará que habla de la psicología del color, entonces un poco para la revisión de lo que expresa cada color en su tonalidad, en su significado. Entonces, y hacia dónde están asociados. También, pues es bueno ubicar lo que es el contexto de cada región, cada nación o ciudad, dependiendo también de la cultura, el color va a influir dependientemente de ese contexto de manera diferente a como se pudiera comparar en otras culturas, ¿ok? Entonces, por lo general es el estándar, sin embargo, pues pudiéramos tener esto por aquí. Y una paleta de color a nivel de lo que es la gradación, la saturación, la luminosidad, que podemos revisar. Bien, dicho esto, digamos, hicimos la revisión de lo que fue la parte de color en cuanto a técnicas, en cuanto a significado o psicología, en cuanto a propiedades, para aplicarla a lo que es la actividad de bidimensionalidad versus color. Por supuesto, tiene algo de trazado porque estamos haciendo figuras bidimensionales, el cual pues se va a explicar en el próximo webinar, en el webinar número ya llamamos el 13, el número 5, ¿ok? Entonces, pendientes con eso, cualquier duda, ya saben, foro de dudas, también la mensajería privada y también lo que es el Telegram. Entonces, muchas gracias por su atención
Y bueno, me disculpan la bulla y las pelotas que están por ahí, que están sonando. Muchas gracias. Sal, despídase. Bueno, estoy hablando con mi alumno. Bueno, chao. Chao, chao.